Ahorra tiempo gestionando en línea y desde cualquier parte del mundo. Bancolombia. Buenas tardes para todos. Como les dijo Julián, yo soy Joana Espinosa Castrillón de la Gerencia de Estructuración y Derivados y hoy les voy a contar un poco sobre algunos mitos y realidades que tienen la mayoría de nuestros clientes o las empresas en Colombia sobre la gestión de riesgo de tasa de cambio y sobre los derivados en general. Entonces, vamos a ver 4 mitos. El primer mito que vamos a abordar es que la tasa forward refleja las expectativas futuras de tasa de cambio de los agentes. Y es que muchas personas cuando llaman a la mesa de dinero a negociar creen que el precio que les están dando como tasa futura es una proyección que el banco está haciendo de a cómo va a quedar el dólar, el precio del dólar para ese momento que están haciendo la negociación. Entonces vamos a ver por qué es un mito y cuál es la realidad. Entonces, ¿de dónde sale la tasa forward? Lo primero que tenemos que entender es que la tasa forward es simplemente como el cálculo de un valor futuro, como nos lo enseñaron en ingeniería financiera los que hemos estudiado finanzas, o para los que no han estudiado finanzas, es llevar a valor futuro el precio actual de un activo que se llama activo subyacente. Entonces, es simplemente aplicar la fórmula de valor futuro con el valor presente, utilizando una tasa de interés, que es la fórmula que están viendo en este momento. Entonces, ¿cuál es la particularidad de las tasas forward? Que pues el valor presente es a cómo se está cotizando el dólar en el momento en el que yo llamo a hacer la negociación, que llamamos el precio spot, ese sería el valor presente, y el costo de financiación, que es el que utilizamos, o esa tasa de interés que utilizamos para llevar ese precio, ese valor del spot a valor futuro, lo llamamos la devaluación. Y pues la fórmula, como la ven, es tasa forward es igual al spot por 1 más la devaluación, elevado a los días o el plazo para el que yo quiero negociar mi forward, dividido la base, que en Colombia utilizamos base 365. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, ¿por qué no coincide la tasa forward con la proyección? Como nos contaban ahorita el equipo de investigaciones económicas, la proyección que tiene investigaciones para finales de este año, pues el escenario medio es de 3.530. Entonces, ¿qué pasa? Si suponemos que el spot hoy está en 3.700, aquí lo tenemos redondeado para que sea más fácil hacer el cálculo, para llegar a 3.530 como un valor futuro a diciembre de este año, la devaluación, o sea, esa tasa de interés tendría que estar en menos 13% para que nos cuadrara en la formulita que vimos ahorita. ¿Y por qué no es menos 13% y sí está alrededor del 2%? Cuando ustedes llaman a negociar, ven que más o menos la devaluación oscila entre el 2% por esta época. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Y es porque, pues, efectivamente, la devaluación no está reflejando ni teniendo en cuenta esas expectativas futuras de la tasa de cambio de los agentes. Aquí les traemos una gráfica, ya vamos a ver qué es la evaluación y de dónde sale, pero antes de que eso, queremos compartirles esta gráfica, donde vemos en la línea azul la TRM vigente que tuvimos efectivamente desde enero del 2019 hasta julio del 2019. Entonces, la línea azul, tasa efectiva realizada, TRM real. Y en la línea amarilla vemos cómo era la cotización de los forwards con vencimiento en esas mismas fechas. Entonces, lo que, como ustedes pueden observar, pues hay unas diferencias significativas y vemos que inclusive en momentos se mueven con signo contrario. Por ejemplo, en junio del 2019 vemos que la TRM estuvo por encima de 3.300, casi llegando a 3.400, mientras que la tasa forward que yo había pactado 2 meses antes estaba alrededor de 3.130 más o menos. Entonces, como ustedes pueden ver, con la historia ratificamos que pues si esas fueran las proyecciones, pues podríamos decir, entonces es mala puntería o los agentes nunca le atinan a esa tasa de cambio cuando llamamos a hacer la negociación de los forwards. Y la respuesta es que no. No es que sea mala puntería, sino que la devaluación no tiene nada que ver con las expectativas que tienen los bancos ni los agentes del mercado sobre cómo va a estar la tasa forward en el futuro. Entonces, definitivamente nada que ver. Y como ustedes vieron en la fórmula, en ningún momento en la fórmula estamos utilizando qué piensan los analistas, cuál es la proyección, solamente estamos utilizando la devaluación. Entonces, la pregunta sería,
¿de dónde viene la devaluación? Bueno, entonces, la devaluación parte es como de un principio de libre arbitraje en el mercado y surge del diferencial de tasas entre Estados Unidos y Colombia. Partiendo del hecho de que sería lo mismo, pues debería ser lo mismo para un inversionista o ser equivalente a hacer un crédito en Estados Unidos que en Colombia, teniendo en cuenta ese cambio que hay entre las divisas, o hacer una inversión en Estados Unidos que en Colombia. No debería haber una preferencia marcada por ninguno de los dos países, y eso lo regula esa tasa, ese precio de libre arbitraje que es la devaluación. Entonces, la devaluación básicamente es el diferencial de tasas que hay entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo sería pues la fórmula? A las tasas de Colombia le vamos a restar las tasas de Estados Unidos y eso nos va a dar la devaluación teórica. Esa es la devaluación del libro, la que nos permite tener ese precio de libre arbitraje en el mercado. Entonces, ¿qué pasa si las tasas en Colombia suben y las tasas en Estados Unidos se quedan estables? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la devaluación? Evidentemente, la devaluación teórica va a aumentar, pues porque cuando yo saco la diferencia entre los dos, tengo unas tasas más altas en Colombia, les resto las mismas, unas tasas iguales en Estados Unidos, eso me va a dar que la devaluación va a aumentar. Entonces, cuando la devaluación aumenta y yo aplico en la fórmula que les mostré en la diapositiva, en la primera diapositiva, vemos que efectivamente al tener una devaluación más alta, la tasa forward va a ser mayor también. Entonces, si yo soy un exportador y yo estoy cerrando una tasa forward para dentro de 90 días, a mí me convendría que las tasas en Colombia estuvieran más altas que las tasas en Estados Unidos para que ese diferencial fuera positivo y efectivamente cuando yo negocie el precio a futuro, pues reciba más o me dé un precio superior al del spot del momento. Y como ustedes han visto, en Colombia normalmente nos pasa eso, que es que cuando ustedes llaman a negociar a la mesa de dinero tasas forward, normalmente el diferencial es positivo, porque en Colombia las tasas son superiores que las de Estados Unidos, y pues es más atractivo, tenemos un carry positivo cuando cerramos los forwards. Estamos, digamos, aprovechando esa devaluación positiva para tener un precio mejor por el simple hecho de esperar unos días. Entonces, ahora el escenario contrario. ¿Qué pasa si las tasas en Colombia bajan y las tasas en Estados Unidos se quedan estables? ¿Qué pasa con la devaluación? Efectivamente baja, pues es una resta muy sencilla. Entonces, si yo soy exportador, pues no voy a querer que bajen las tasas en Colombia porque cuando vaya a negociar la tasa forward me van a dar una tasa más bajita que la que tenía anteriormente. Y por el contrario, si yo soy un importador, pues me va a convenir que bajen las tasas en Colombia y que las de Estados Unidos se queden estables por lo mismo. Bueno, ahora, en el caso de que las tasas en Colombia se queden estables y las tasas en Estados Unidos empiecen a subir, la devaluación va a disminuir. Le conviene también a importadores, que les conviene que el precio futuro sea menor. Y el último escenario es si las tasas en Colombia se quedan estables y las tasas en Estados Unidos bajan, la devaluación va a aumentar. Le conviene a los agentes largos en dólares o exportadores, porque también vamos a tener, vamos a aumentar ese diferencial que hay entre las tasas de ambos países. Entonces, por ejemplo, con cifras de esta semana, si las tasas en Colombia, por ejemplo, la Iberia, al plazo de 3 meses está en 2.24 y las de Estados Unidos en 0.23, la Libor 3 meses estamos comparando, o sea, deduciendo aquí la devaluación teórica para el plazo de 3 meses. Entonces, la devaluación teórica debería ser 1.793%. Entonces, como ven, en resumen, para este mito, miren que en la devaluación tampoco utilizamos expectativas de los agentes, simplemente el negocio de derivados es un negocio de tasas de interés y por lo tanto es un mito completamente que la devaluación o la tasa forward refleja las expectativas de los agentes, es más un tema de tasas de interés y de cómo se está negociando el precio del activo subyacente, en este caso el dólar peso, el día en que yo hago la negociación. Bueno, ese fue el primer mito.
Ahora vamos a revisar el mito número 2. El banco gana cada vez que yo tengo una liquidación negativa en un forward. Este es un mito muy común en el mercado y vamos a ver cómo lo desmitificamos. Entonces, vamos a suponer un ejercicio en el que el día 1, o sea, hoy, la tasa está en 3.780, la tasa spot. Y yo voy a cerrar un forward para yo venderle dólares al banco dentro de 90 días a una tasa de 3.800. Luego de que el banco aplicó esa fórmula del valor futuro y con la devaluación que tenemos en ese momento, me dice que me va a negociar, que me los puede vender, que me los puede comprar, perdón, a una tasa de 3.800. Recordemos, nosotros estamos vendiendo dólares y el banco los está comprando. Vamos a suponer que son $100.000 y que el spot al vencimiento, ya nos movemos y llegamos al día 90, cerró en 3.850. Esa fue la TRM de cierre del día 90 días después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a tener una liquidación negativa, pues porque yo me había comprometido a venderle a Bancolombia a 3.800 y en el mercado los hubiera podido vender a 3.850. Entonces digo como, uy, bueno, qué rabia. 50 pesos, que es la diferencia entre 3.800 y 3.850, los vamos a multiplicar por esos $100.000 que negociamos y eso nos da una liquidación a favor de Bancolombia, o sea, yo debería girarle a Bancolombia 5 millones de pesos. Entonces los clientes nos dicen, ay, Bancolombia le fue súper bien en esta operación, yo perdí 5 millones y Bancolombia se ganó los 5 millones. Pero vamos a ver qué es lo que hace Bancolombia cada vez que cierra un forward con ustedes. Entonces, ya nos vamos a parar como del lado del banco, como les contaba, vamos a suponer que ese día 1 la tasa está en 3.780, bueno, el banco nos compró a 3.800. ¿Cuál fue la devaluación que utilizó Bancolombia para calcular esa tasa forward de 3.800? Una devaluación del 2.2%. Listo. Pero entonces Bancolombia no se queda con ese riesgo abierto, porque precisamente si el dólar se sube o baja, pues al banco también le exigen que debe tener unos límites de riesgos y lo que hace el banco es que va y cierra esa posición para cerrar ese riesgo que está abriendo al hacer esa negociación. Entonces lo que hace es que va y cierra el forward contrario. Pero en este caso, el banco se compromete a vender no a 3.800, sino a 3.801. O sea, a mí me va a comprar a 3.800 y él por el otro lado va a ir a venderlos a 3.801 con una devaluación del 2.23%. Entonces, como ustedes pueden observar, si el spot al vencimiento si la tasa de cambio al vencimiento fue 3.850, efectivamente el banco recibió 5 millones del cliente, o sea, de parte de ustedes, pero por el otro lado, como él tenía la posición contraria, le toca ir a girar 4.900.000. Es decir, la ganancia del banco fue de 100.000 pesos, no de 5 millones como piensan muchos de nuestros clientes. Ojalá fueran esas las ganancias del banco. Entonces, el banco actúa como un intermediario. El negocio bancario es un negocio de intermediación entre el cliente final y el resto del mercado organizado y lo hace a través de las devaluaciones. Compra a una devaluación y vende a otra y se gana ese diferencial, no la liquidación completa. Entonces, realmente cuando el banco y cuando nosotros desde estructuración los acompañamos en el cierre y la estrategia de negocios, a nosotros nos interesa que a los clientes les vaya bien con la estrategia que están implementando, porque el banco por el otro lado ya tiene sus riesgos asegurados. Y no tiene sentido que el banco venda coberturas y el banco se quede con ese riesgo expuesto. Por el contrario, el banco también hace gestión activa de esos riesgos de mercado. Entonces, ese es el segundo mito que tenemos el día de hoy. El tercer mito que les traemos es que mi empresa pierde cuando la liquidación del forward es a favor del banco. O sea, que estoy perdiendo plata con los derivados o estoy ganando plata con los derivados. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, hoy a un exportador de café le hacen un pedido por valor de $1 millón. El exportador, teniendo en cuenta sus costos de venta, sabe que el precio mínimo al que debe vender los dólares para que su negocio sea rentable es de 3.700. O sea, vamos a suponer que los costos son en pesos para facilitar el ejercicio. Yo ya tengo claros cuáles son mis costos en pesos, pero yo exporto.
y sé que a lo mínimo que debo vender es a 3.700 pesos el dólar, porque de lo contrario no estaría generando utilidades con esa operación. Entonces, para eso, el mismo día que le hacen el pedido, el exportador pacta una tasa para vender sus dólares a futuro, en este caso a 3.800, garantizando inclusive una rentabilidad superior a ese punto de equilibrio que tenía en el mercado. Recordemos que el punto de equilibrio es 3.700 y consiguió una tasa forward de 3.800. Entonces, digamos que está sobrado. El día 1 vemos que se pacta la tasa forward a 90 días, 3.800. Este exportador le va a vender a Bancolombia, Bancolombia le va a comprar a 3.800. ¿Cuáles son las preguntas que se debe hacer un exportador con este caso? Entonces, primero, tengo que tener claro cuál es la tasa dólar-peso de equilibrio. O sea, a partir, y no solo un exportador, para cualquier tipo de negocio, lo primero que debería hacer es tener claro cuál es esa tasa de equilibrio, cuál es esa tasa a partir de la cual mi negocio deja de ser rentable o empieza a ser rentable. Y si quedo tranquilo con la rentabilidad que estoy asegurando al fijar esa tasa forward, porque si yo estoy tranquilo, digamos que no debería estar haciendo fuerza porque el dólar se moviera en un sentido o en otro, porque ya la parte operativa de mi negocio, que es en lo que yo me debo concentrar, está asegurada. Y me estoy quitando ese peso de encima de estar pendiente de una variable que yo no puedo controlar, que nadie puede controlar. Entonces, esas 3 preguntas son básicas antes de cerrar cobertura. Ahora vamos a ver el caso en el que pasados los 90 días ya llegó el vencimiento del forward y vemos que la tasa se encuentra en 4.000 pesos por dólar. Entonces la pregunta es, ¿el exportador perdió con su negocio? ¿Ustedes qué creen? No, habíamos visto, recordemos que la tasa mínima a la que generaba rentabilidad era 3.700 y él logró cerrar a 3.800. Entonces, sí, dejó de ganarse una diferencia adicional. Obvio, hubiera sido muy rico participar de esa subida del mercado hasta los 4.000, pero el negocio como tal, la operación del negocio fue rentable. Y pues dejó de ganarse esa diferencia adicional por una variable que no controla, pero como les decía, el negocio como tal generó una utilidad, una rentabilidad, que eso es lo que les debería preocupar. Entonces, no se trata de un juego de ganar o perder, se trata de tener certidumbre en mi negocio. Bueno, entonces aquí otra pregunta relacionada con el mismo mito. ¿Hubiera preferido que el dólar bajara para que el forward le liquidara a favor? ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? Que este exportador que había asegurado una tasa de venta a 3.800 pesos dijera, uy, ojalá baje a 3.600 para que ese forward me dé una liquidación a favor. Yo creo que eso, si lo pensamos desde este punto de vista, no tiene ningún sentido. Porque si el dólar baja, pues efectivamente se materializa el riesgo por el cual me cubrí, me hubieran dado claramente una liquidación positiva por el forward, pero yo tengo que recordar que mi negocio es pues la continuidad de mi negocio y como tal yo soy un exportador, soy por naturaleza, soy un agente largo en dólares. Entonces, para mi negocio, lo ideal siempre va a ser que el dólar suba, que para esta transacción puntual no pude aprovechar esa devaluación, pero mi negocio fue rentable, eso no se nos puede olvidar. Y lo mejor de todo es que podemos aprovechar pues esa subida de la tasa de cambio para pactar nuevas coberturas con una tasa mejor. Entonces, cuando yo hago fuerza para que el dólar baje, cuando yo tengo una cobertura, yo soy un exportador y estoy así, soy un exportador, hice una cobertura y empiezo a hacer fuerza para que el dólar baje, para que me liquiden a favor, es como cuando uno paga un seguro del carro y hace fuerza para que lo choquen. O sea, eso no tiene ningún sentido. Uno sabe que pagó el seguro, pero en ningún momento uno quiere que ese evento de riesgo se materialice. ¿Quién va a hacer fuerza para que se choque, para que le roben el carro? No tiene sentido. Entonces, veíamos que en el caso, o sea, un exportador seguirá teniendo ventas a futuras que aún no ha cubierto. Si bien esta ya la cubrí, esa ya me generó una utilidad. Yo sé que en adelante voy a tener nuevas ventas que voy a tener que cubrir. Y si el dólar sube, sí tuve esa liquidación negativa con este forward, pero mi negocio fue rentable, ojo. Y, sin embargo, yo puedo contratar nuevas coberturas con un precio mucho pues, más interesante, que me va a permitir generar mayor rentabilidad.
Bueno, y lo mejor es que no tengo que estar expuesto a ningún riesgo y más de una variable que no controlamos. Bueno. Bueno, y si no hubiera cubierto y el dólar hubiera estado en 3.600, entonces recordemos que la tasa de equilibrio era 3.700, el exportador perdió con su negocio. Sí, o sea, si no se hubiera cubierto, recordemos que había dicho, la tasa de equilibrio es 3.700, si no vendo por encima de 3.700, mi negocio no es rentable. Entonces, si se hubiera quedado descubierto y el dólar sí se hubiera caído y sí se hubiera, digamos, materializado ese evento de riesgo, ahí sí hubiera perdido con el negocio y con su operatividad. Y esa transacción le hubiera generado una pérdida por una variable que no controlamos y que sí hubiéramos podido gestionar. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente y el último mito. Este mito es que yo soy muy conservador y por eso no cierro coberturas. Este es muy común en el mercado, que nos encontramos cuando desde la gerencia de estructuración visitamos a los clientes, les proponemos la estrategia de la política de cobertura, nos dicen, no, eso es muy arriesgado. Y nosotros nos quedamos como, ¿cómo va a ser más arriesgado hacer gestión del riesgo que no hacer? Bueno, vamos a ver cómo desmitificamos este mito. Entonces, en este momento están viendo el rango de movimiento de la tasa de cambio dólar-peso por trimestre desde el año 2015 hasta el 2020. ¿Qué es lo que vemos? Por allá en el 2015, cuando el dólar se subió, que pasó de los 2.000 a los 3.000 pesos, vimos que tuvimos movimientos en un trimestre de 640 pesos, luego 536 y luego 413 pesos. Todo eso pasó con todo este tema del petróleo y con el tema del Brexit, que generó muchísima volatilidad en el mercado. Luego entramos como en una etapa de estabilización de la tasa de cambio y en el 2017 tuvimos una volatilidad mínima de 134 pesos en un trimestre. Esa es la más bajita, que si uno se pone a pensar, 134 pesos en un negocio pueden inclusive representar perder o no perder plata en una operación. Entonces, inclusive la rentabilidad más bajita que hemos tenido no es tan bajita y vale la pena hacer cobertura inclusive en estos casos. Luego tuvimos toda la guerra comercial entre Estados Unidos y China y pues ya con el COVID tuvimos una volatilidad, no, un rango de movimiento de 900 pesos en un solo trimestre. Entonces, evidencia clara de que es una variable muy volátil y que se mueven unos rangos impresionantes. Bueno, y otra cosa importante es que es una variable difícil de proyectar porque se ve afectada por unos eventos que son inesperados. El COVID nadie lo hubiera podido estimar, ni una guerra comercial, ni si a Trump le da por poner un tuit, eso es muy difícil de proyectar y nuestros analistas hacen sus proyecciones pues con unas variables macroeconómicas y unos análisis fundamentales, pero es imposible que tengan en cuenta esos eventos como cisnes negros que se presentan en el mercado. Entonces, lo que vemos aquí en esta gráfica es, en la línea azul, cuál fue el movimiento real de la tasa de cambio y la proyección de un año antes en la línea amarilla. Lo que vemos es que, a pesar de que en algunas ocasiones vemos que está muy cercana a la proyección a la tasa de cambio, en otras ocasiones vemos que inclusive tenemos un rango de 500 pesos, de 1.000 pesos y hasta de 900 pesos. Entonces, muchos de nuestros clientes utilizan solo las proyecciones que hacen los agentes, no solo Bancolombia, sino Bloomberg o Banco de la República, para hacer presupuestos de cómo van a ser sus flujos de caja en el año siguiente. Y como vemos, vale la pena hacer una gestión de ese riesgo porque inclusive los agentes o los especialistas más expertos no le pueden apuntar a la tasa de cambio porque hay eventos que ellos ni siquiera pueden prever. Entonces, ¿cuál sería el camino de la tasa de cambio en Colombia? Vamos a suponer que partimos de una tasa de 3.800 y haciendo una simulación de la tasa de cambio, digamos, con un modelo GARCH, un modelo estadístico que utilizamos en la gerencia, vemos que la media de la tasa de cambio, suponiendo que fuera 3.805 el spot hoy, digamos que si no pasa nada en el mercado, la media sea los 3.805.
y llamamos a la mesa de dinero y nos negocian, nos ofrecen una tasa forward de 3.835 para el plazo, para el plazo de 90 días. Digamos 30 pesos de diferencia. Pero miren que con esa distribución vemos que la tasa de cambio, o sea, esto solo teniendo en cuenta datos estadísticos, la volatilidad histórica que ha tenido la tasa de cambio, vemos que la tasa estadísticamente se podría mover en un rango de 3.476 hasta 4.155. Si vemos, no es loco, a 4.155 ya llegamos en el pasado y 3.476 es perfectamente probable porque si nos movemos hacia arriba en ese rango nos podemos mover hacia abajo perfectamente en ese mismo rango también. Entonces tenemos un rango estadísticamente probable de 679 pesos. Es decir, que con un 90% de probabilidad la tasa de cambio, obviamente es un rango muy amplio, que con un 90% de probabilidad nos podemos ubicar en ese rango. Entonces la pregunta es, ¿qué es más conservador? ¿Garantizar un precio de venta a 3.835 hoy o quedarme expuesto a ese rango, al vaivén del mercado de 679 pesos? Uno pensaría que que es obvio que es más conservador garantizar de una vez la rentabilidad y quitarse ese peso de encima de estar pensando en esa variable que no controla. Entonces, por eso es muy importante tener una política de gestión de riesgos, que es la parte en la que, pues lo más conservador que puede hacer una compañía es tener una política de gestión de riesgo de tasa de cambio que le permita suavizar el impacto de la volatilidad de la tasa de cambio, de pronto implementar una estrategia escalonada que le permita considerar diferentes productos para que pueda participar de los movimientos a favor y que nos permita minimizar el costo de la cobertura. Como ven, la gran mayoría de los derivados que cerramos en el mercado, ustedes no tienen que pagar nada al inicio, el costo está implícito en esa devaluación que está negociando el banco con ustedes o en la volatilidad como tal. Entonces, la pregunta no es si cubrirse o no, sino que es cómo me cubro, cuánto me cubro y con qué me cubro. Esa es la pregunta real que nos deberíamos hacer. Entonces, el resumen ya para terminar. Mito 1, la devaluación refleja las expectativas futuras de la tasa de cambio. Realidad, no. La devaluación es simplemente el diferencial de tasas entre Colombia y Estados Unidos. Mito 2, el banco gana cada vez que yo tengo una liquidación negativa en un forward. Realidad, el banco es un intermediario y lo que se gana es esa intermediación que hay entre la devaluación que negocia con el cliente y con su otra contraparte. Mito 3, mi empresa pierde cuando la liquidación del forward es a favor del banco. La realidad es que con la cobertura garanticé la rentabilidad de mi negocio. ¿Que deje de ganar? Puede que sí, pero no estoy perdiendo. Y el mito 4 es que soy conservador y por eso no cierro coberturas con derivados. La realidad es que lo más conservador es tener una política de coberturas. Bueno, esos son como los mitos que les traíamos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. Mil gracias, Joa, por esta charla que nos acabas de dar. Tenemos tiempo para una pregunta del público, que es la siguiente. Con estos niveles de dólar, ¿es un buen momento para hacer coberturas de tasa de cambio? Ok, bueno, la decisión de cubrirme o no debería depender nunca del nivel de la tasa de cambio, porque nadie sabe con seguridad si vamos a seguir con un movimiento devaluacionista o revaluacionista, eso nadie lo sabe. Entonces, la decisión no debe depender de los niveles, sino del apetito de riesgo que yo tengo de la compañía. Si yo soy muy conservador, no debería pensar si cubrirme o no, como les decía, sino que debería pensar es con qué productos de pronto cubrirme. De pronto, si yo tengo la expectativa de que la tasa de cambio siga subiendo y soy un exportador, pues puedo utilizar un producto un poco más flexible que el forward, por ejemplo, un collar. O si soy un importador y tengo la expectativa de que siga bajando, pues no con el forward que es tan rígido, sino de pronto con un forward participativo que me permite aprovechar la bajada de la tasa de cambio. Entonces, definitivamente, sí debería seguir cerrando coberturas. Ya la respuesta es con qué, pues como la pregunta es con qué producto debería cubrir. Totalmente de acuerdo, súper bien.